Hola, amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es un vídeo para los que les gustan cocinar. Traigo una receta que hago de vez en cuando y a mis hijos les gustan mucho. Es que me han pedido que haga una receta y con los utensilios, los ingredientes, pues ahora empiezo. La receta es la recette poulet au curry et lait de coco. Pollo al curry y leche de coco. Entonces voy a empezar con los ingredientes que hacen falta para esta receta. Pour cette recette, on aura besoin les ingredientes. Un oignon, 2 blancs de poulet, une petite boîte de tomates pelées, une petite boîte de tomates pelées, o sea, una cebolla, 2 pechugas de pollo, las enteras, que si es para 4 personas, 2 pechugas de pollo, una lata pequeña de tomates pelados, una lata de 400 mililitros de leche de coco, una cuchara sopera de curry en polvo, una cuchara café jengibre fresco, una pizca de canela, 2 cucharas soperas de aceite de oliva, cilantro fresco. Ahora los ingredientes en francés. Les ingrédients. Un oignon, 2 blancs de poulet, 2 blancs de poulet, une petite boîte de tomates pelées, une boîte 400 ml lait de coco, une cuillère à soupe curry en poudre, une cuillère à café de gingembre frais, une pincée de cannelle, 2 cuillères à soupe huile d'olive et de la coriandre fraîche. Los utensilios que necesitamos para hacer esta receta, pues será una tabla de cortar, un cuchillo para cortar el pollo, pelar la cebolla y bueno, y ahora no sé qué más, hace falta el cuchillo, que ahora se verá en la receta. Un cuchillo, un wok o una cazuela. Yo lo hago en una cazuela con tapadera. Una cuchara de madera, un rallador para rallar el jengibre. El jengibre, sí. En français, ustensile. Planche à découper, un couteau, un wok ou une cocotte, cuillère en bois, une râpe. Ahora vamos a la receta. Faire revenir l'oignon émincé dans l'huile. ¿Qué quiere decir? Saltear la cebolla picada en el aceite. Faire revenir l'oignon émincé dans l'huile. Émincé, que está cortado, la cebolla cortada. Luego, ajouter le gingembre râpé et la cannelle. Ensuite, le curry est bien mélangé. Saltear la cebolla picada en el aceite. Añadir el jengibre rallado y la canela. Luego el curry y mezclar todo bien. Faire revenir l'oignon
émincé dans l'huile. Ajoutez le gingembre râpé et la cannelle. Ensuite, le curry et bien mélanger. Siguiente. Coupez les blancs de poulet en morceaux. Coupez les blancs de poulet en morceaux. Esto quiere decir cortar las pechugas de pollo en trozos. Les ajouter. Como es una consonante y una vocal, pues hacemos la unión. Les ajouter dans le wok et les faire revenir quelques minutes. Cuando se cortan los trozos de pollo, agregarlos al wok y freírlos durante unos minutos. Saler, poivrer, salpimentar. Ajoutez les tomates pelées et le lait de coco. Ajoutez les tomates pelées et le lait de coco. Añadir los tomates pelados y la leche de coco. Laissez cuire 20 minutes à feu doux. Laissez cuire 20 minutes à feu doux. Dejar cocinar 20 minutos a fuego lento. Pour finir, parsemer de coriandre fraîche hachée au moment de servir. Pour finir, parsemer de coriandre fraîche hachée au moment de servir. ¿Qué quiere decir? Que para terminar, espolvorear con cilantro fresco picado al momento de servir. Ahí. Vamos a repasar, luego ustedes con el vídeo pueden ver bien los ingredientes en español, la receta en español, pero yo la voy a repetir en francés. Les ingrédients qu'il faut: un oignon, 2 blancs de poulet, une petite boîte de tomates pelées, une boîte de 400 ml de lait de coco, une cuillère à soupe de curry en poudre, une cuillère à café de gingembre frais, une pincée de cannelle, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, de la coriandre fraîche. Les ustensiles. Planche à découper. Un couteau, wok ou cocotte. Cuillère en bois. Une râpe. Donc la recette, c'est du poulet au curry et lait de coco. Faire revenir l'oignon émincé dans l'huile. Ajouter le gingembre râpé et la cannelle. Ensuite, le curry est bien mélangé. Couper les blancs de poulet en morceaux. Les ajouter dans le wok et les faire revenir quelques minutes. Saler, poivrer. Ajouter les tomates pelées
et le lait de coco. Laissez cuire 20 minutes à feu doux. Laissez cuire 20 minutes à feu doux. Ajoutez les tomates pelées et le lait de coco. Laissez cuire 20 minutes à feu doux. Pour finir, parsemez de coriandre fraîche hachée au moment de servir. Pour finir, parsemez de coriandre fraîche hachée au moment de servir. Bueno, pues espero que os guste y que la hagan los que os guste cocinar, porque es muy bueno. Bueno, a mí me gusta mucho y sobre todo me hace muy feliz cuando los niños me dicen que les gustan esta comida, pues la hago a menudo, bastante a menudo. Y ya verán que... Y es fácil, no es muy complicada, no es complicada. ¿Eh? Bueno, pues espero que estén bien, que se cuiden bien y hasta luego, a bientôt.